sufrió una ACV. El último parte médico no es nada alentador, lo dio el martes por la mañana el jefe de terapia intensiva del hospital donde ella está internada. Habló de un cuadro extremadamente crítico, que hay riesgo de vida, una grave lesión con daño irreversible en el hemisferio izquierdo del cerebro. Uno obviamente asocia, ¿no?, a una vida de un deportista no sé si es de alto rendimiento, pero sí de un deporte muy duro. Sí. Y uno dice, pero si ella, digamos, que llevaba, que se entrenaba, sufrió una ACV tan terminante como ¿qué es lo que pasó? Vamos a preguntarle al doctor Alejandro Amarilla, que está en contacto con nosotros y nos puede orientar un poco para tratar de entender si todos, independientemente del estilo de vida que llevemos, somos pasibles de sufrir en cualquier momento de nuestra vida un ACV. Y también la otra pregunta es, ¿qué determina que un ACV sea más o menos terrible? Hay gente que supera ACV sin consecuencias y hay otras personas, como en el caso de esta mujer, que está en riesgo su vida. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, atentos, ¿no?, a esto, ¿no? Siempre los ACV son episodios bastante frecuentes, pero cuando a una persona muy conocida le pasa, y más cuando es deportista, uno dice, pero ¿qué hizo mal para tener este accidente? ¿Por dónde empezamos a entender el tema, doctor? Primero entender de que la verdad que cualquier persona, independientemente de que sea o no deportista, siempre tiene posibilidades de tener un accidente cerebrovascular conforme pasan los años en la vida. O sea, cuanto más años tenemos, más posibilidades de tener este evento, que no es más que una enfermedad más vascular, igual que los infartos. O sea, la ACV se ocurre en el cerebro, pero es una complicación de una arteria, de una placa de aterosclerosis que se rompe en una arteria y que genera un coágulo, que ese coágulo migra y tapa una arteria más pequeña, digamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un ACV isquémico, ¿no es cierto?, en este caso, que significa, para que la gente entienda, un ACV isquémico es falta de oxígeno, falta de sangre en el territorio donde se obstruye la arteria, tenemos que hablar de los mismos factores de riesgo, o sea, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo, el colesterol elevado, la diabetes, bueno, todos los factores de riesgo, y la edad, por supuesto, y los factores familiares que pueda llegar a haber como antecedentes en la familia de tener genéticos, digamos, de tener problemas. Pero también hay otros factores de riesgo que son lo que llamamos factores de riesgo no tan frecuentes y tradicionales, digamos, sí, que tienen que ver con lo que vos dijiste, en el cerebro fundamentalmente, el deporte de alto rendimiento o de alta intensidad, sobre todo el deporte de contacto, Claro. que tiene golpes en la cabeza, en el cuello, y que puede generar microtraumatismo o microlesiones, digamos, sí, que eso puede ir teniendo como una repercusión en cualquier momento de la vida. Claro. Y lo otro, Sé que, también en disculpa, el deporte, Alejandro, te interrumpa, me acordaba en algún momento una polémica que se planteó en torno al fútbol, que querían prohibir los cabezazos Los más chicos. en las inferiores o en los chicos más chicos, porque estaban haciendo un estudio con resultados preliminares, pero que mostraba que había una mayor preeminencia de en ese caso era de la aparición de alguna enfermedad neurodegenerativa en los jugadores de fútbol que hayan cabeceado mucho, algo así. Entonces, un boxeador, como decís, es un deporte de contacto, recibe golpes en la cabeza. Entonces, no es descabellado pensar que le podría haber quedado alguna lesión que después derivó en este ACV. sí, cualquier tipo de deporte de contacto está expuesto a lesiones cerebrales. El rugby, el fútbol, el boxeo, el fútbol americano, todo donde hay posibilidad de golpe en la cabeza, digamos, es un órgano muy sensible. Tenemos el cráneo que nos protege el cerebro, entre el medio, digamos, está un hueso y después ya tenemos el tejido cerebral, o sea que cualquier golpe puede dañar el cerebro, y lo que vos estás diciendo es así.
cuando más golpes en la cabeza hay, más riesgo posterior de tener una enfermedad, una demencia, digamos, posterior por golpes repetidos o un montón de enfermedades, digamos, sí, que tienen que ver con la parte neurológica. Y lo otro que sucede también en el deporte de este tipo, donde hay un entrenamiento muy intenso, porque sí, esto sí es alto rendimiento y alta intensidad, digamos, y donde hay fundamentalmente competencia, donde es profesionalismo, donde uno no solo tiene ganas de ganar, sino tiene necesidad de ganar, porque esto tiene que ver con la cuestión económica del deportista, digamos, y de todo su entorno, digamos, sí. Entonces, donde hay profesionalismo, el riesgo aumenta aún más. El deportista, cuando está compitiendo, el estrés de la competencia y la preparación previa, y muchas veces, si uno, mira el desarrollo muscular de una mujer como que tenía, digamos, fenotípicamente muchísima masa muscular, digamos, Sí. no es como tan normal, y por ahí uno se pregunta si no ha habido por ahí el uso de muchas sustancias, muchos suplementos o Claro. alguna cosa que también tiene el riesgo de enfermar las arterias y de generar una enfermedad vascular permanente, manente, digamos, ¿sí? Que esto obviamente con el tiempo y con la edad va a repercutir en algún momento. No es gratis para toda la gente Claro. que lo hace, digamos, ¿sí? La alimentación que uno tiene que hacer para desarrollar masa muscular, digamos, todos los suplementos, y por ahí también el uso de algún tipo de anabólico, de sustancias, Claro. que puede ocurrir también en el deporte, como el boxeo, como el levantamiento de pesas, como el fisiculturismo, como el rugby. Hay muchos deportes que se sabe que esto es común y es frecuente y se venden en todos los gimnasios, pero no es gratis esto, digamos. Esto es una de las posibilidades y las consecuencias de este tipo de cosas. Doctor, bueno, estuvo explicando respecto, bueno, lo que significa cuándo puede tener una ACV, por ejemplo, con el tema de la arteriosclerosis, el problemita de la arteria y demás. Y es muy similar a lo que nos explican siempre, a lo que usted también nos explicó un montón de veces con el tema de los infartos. ¿Qué es más común cuando pasa este tipo de cosas, una ACV o un infarto? Y ambas cosas. Depende del territorio que afecte nomás, primero, porque es así, digamos, si digamos, las arterias de todo el cuerpo tienen la misma vulnerabilidad, por así decirte, a los factores de riesgo cardiovascular. Nosotros decimos siempre que la hipertensión arterial, y creo que locomotora de la hipertensa, es el factor de riesgo que más daña a las arterias que van al cerebro, fundamentalmente. No es que no daña al corazón, pero más daña al cerebro fundamentalmente. El tabaquismo fundamentalmente daña a las arterias de los miembros inferiores, los enfermos, las personas que fuman fundamentalmente. No es que no daña al resto, sino que más daña a ese territorio vascular. El colesterol, la dislipidemia dañan a todo el corazón, a todo el árbol vascular, pero fundamentalmente al área el del corazón, fundamentalmente. Y todos los factores, y la diabetes daña todos los territorios, digamos. O sea, son todos factores de riesgo que tienen por ahí más prevalencia en algún territorio, pero a todos los afecta y depende mucho de la susceptibilidad individual de cada uno que desarrolle uno u otro. Doctor, hay una de las cuestiones que hoy vemos en el deporte, y no sé si esto puede beneficiar o perjudicar. No hablo de sustancias de las denominadas prohibidas, pero sí hablo de los estimulantes que toman los deportistas. ¿Esto puede afectar? Sí. Cualquier cosa que ayude digamos, a aumentar el rendimiento. Los energizantes que toman algunos tienen un exceso terrible de cafeína. Sí, totalmente. Bueno, la cafeína, si bien es un producto que está en ciertas dosis permitido en el deporte, lo que vamos a hacer una diferenciación. Una cosa es que sea sustancia prohibida para el deporte, y otra cosa es que sea sustancia que hace mal a la salud, ¿sí? No es lo mismo. O sea, la categorización de las asociaciones deportivas
donde están buscando específicamente cualquier tipo de sustancia que aumente el rendimiento y que haga una ventaja competitiva con respecto al contrincante. ¿Está bien? Y esas son las sustancias prohibidas, no porque afecte a la salud en particular. Después tenemos otro tipo de sustancias que no están prohibidas en el deporte, pero que sí pueden afectar la salud, y vos lo estás diciendo, digamos, el uso de un alto contenido de cafeína, que aumenta un poco el rendimiento, pero que está permitido, digamos, en ciertos deportes, sí puede tener algún impacto en la salud si es repetido, por supuesto, no si uno lo usa eventualmente, pero si es repetido, sí tiene efectos. Pero por supuesto que los otros, los que son, entre comillas, prohibidos, porque aumentan también el rendimiento, sobre todo en este deporte, son los más dañinos para toda la salud. ¿Y hasta cuánto está permitido normalmente tomar café? Porque yo me considero un tomador de café, tomo un café por día, 2 cafés por día. ¿Es normal o no? Sí, eso es normal, perfectamente bien. ¿No? Estamos hablando de el consumo de jarras de café, digamos, para que te dañe, digamos, el uso digamos, habitual de una taza de café. No. Obviamente que hay individuos más susceptibles y hay personas que arritmias. Claro. Doctor, muchas gracias, muy amable. Ya justo se cerró. Acabó la batería. Bueno, doctora Alejandra Amarilla contando un poquito de todo esto. Claro, si bien los médicos y lo sumo ya Ignacio, que ya está con nosotros, sí, han en un primer momento descartado que tenga que ver su actividad deportiva con este episodio, porque es cierto, a cualquiera nos puede pasar, a cualquiera puede pasar, o sea, los médicos que la atendieron, digamos, tratando de salvarle la vida, si uno, digamos, trata de entender que los deportes de contacto tienen un montón de situaciones en las que se pueden generar daños en la cabeza. El boxeo más aún, o sea, el boxeo es... bueno, ustedes saben, yo pienso en el boxeo, o sea, para mí el boxeo no es un deporte a esta altura, no sé, no me gusta, y al no gustarme también me parece que magnifico todo lo malo. Pero me acordé del caso y la polémica de los jugadores de fútbol en Inglaterra, creo, que querían que los más chiquitos no cabeceen. Y acá Pablo aporta casos de aparición de demencia en jugadores de deportes de muy temprana edad. Sí, entonces, podría haber alguna relación, independientemente de que por ahí un ACV lo tiene una persona que nunca tuvo un choque, un golpe en la cabeza en su vida. Y después eso que también es algo que de lo que todos sospechan, pero que después nadie habla, que es el uso de anabólicos en distintas disciplinas. La mayoría son sustancias que no están permitidas, por ende nadie va a blanquear que las consume, pero ese desarrollo de esa masa muscular y ese nivel de físico que te exigen algunas disciplinas, y a veces no ni siquiera en disciplinas deportivas, sino por retiro hasta muchas veces. Vos decís, ¿y cómo lo hace? O sea, levantando pesas y comiendo huevo con palta todos los días. Ese hombro así. No sé. Siempre hablamos sobre supuesto, porque siempre te van a decir que no toman nada, te van a decir que no, pero hay, digamos, y por lo bajo, aquellos que tienen vida en gimnasio saben que se ofrecen y que se venden todos estos suplementos. Entonces, todo eso se inyectan también eso. Nosotros, obviamente, nuestros cuerpos lo demuestran que somos totalmente hechos por la naturaleza. Acá no hay ningún somos aditivo. Naturales. O hay aditivo de carbohidratos. Sí, acá hay un exceso de carbohidratos. Acá hay exceso de cerveza. Anabólicos no hay, como se puede ver.